con otra de estas empresas. Hablábamos antes de la aeronáutica y ahora nos toca el automovilismo. Y vamos a hablar de la empresa Ford Motors y su modelo T, el más famoso de 1908. Y cómo le cambió la vida a la gente y sobre todo, lo más importante, además de brindarles este auto económico, también todo lo que tiene que ver con la línea de montaje y muchas otras cosas más. A principios del siglo XX, el automóvil era un juguete para ricos. La mayoría de los modelos eran máquinas complicadas que requerían un chofer familiarizado con sus matices mecánicos individuales para conducirlas. Henry Ford estaba decidido a construir un automóvil simple, confiable y asequible. Un automóvil que el trabajador estadounidense promedio podría pagar. De esta determinación surgieron el modelo T y la línea de montaje, dos innovaciones que revolucionaron la sociedad estadounidense y moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Henry Ford no inventó el automóvil, produjo un automóvil que estaba al alcance económico del estadounidense promedio, mientras que otros fabricantes se contentaban con apuntar a un mercado de personas acomodadas. Ford desarrolló un diseño y un método de fabricación que redujo constantemente el costo del modelo T. En lugar de embolsarse las ganancias, Ford bajó el precio de su auto y como resultado Ford Motors vendió más autos y aumentó constantemente sus ganancias, transformando el automóvil de un juguete de lujo a un pilar de la sociedad estadounidense. El modelo T hizo su debut en 1908 con un precio de compra de $825 de la época. Se vendieron más de 10.000 en su primer año, estableciendo un récord. 4 años después, el precio bajó a $575 y las ventas se dispararon. Para 1914, Ford podría reclamar una participación del 48% del mercado de automóviles. Un aspecto fundamental de la capacidad de Ford de producir un automóvil asequible fue el desarrollo de la línea de montaje, que aumentó la eficiencia de la fabricación y disminuyó su costo. Ford no concibió el concepto, sino que lo perfeccionó. Antes de la introducción de la línea de montaje, los automóviles eran fabricados individualmente por equipos de trabajadores calificados, un procedimiento que era lento y costoso. La línea de montaje invirtió el proceso de fabricación de automóviles. En lugar de que los trabajadores fueran al automóvil, el automóvil llevaba al trabajador que realizó la misma tarea de montaje una y otra vez. Con la introducción y perfeccionamiento del proceso, Ford pudo reducir el tiempo de montaje de un modelo T de 12 horas y media a menos de 6 horas. Ford Motor Company fabricó su primer automóvil, el modelo A, en 1903. En 1906 el modelo N estaba en producción, pero Ford aún no había logrado su objetivo de producir un automóvil simple y asequible. Lo lograría recién con el modelo T. Charles Sorensen, que se había unido a Henry Ford 2 años antes, dice que le hizo instalar una habitación secreta donde se llevaría a cabo el diseño del nuevo automóvil. Y unos meses más tarde, en julio de 1908, Sorensen y un capataz de planta pasaron sus días libres desarrollando los conceptos básicos de la línea de montaje. Una vez que se establecieron estos conceptos básicos, se necesitarían otros 5 años para implementar el concepto. Y la implementación esperaría la construcción de la nueva planta de Highland Park, que fue construida específicamente para incorporar la línea de ensamblaje. El proceso comenzó en el piso superior del edificio de 4 pisos, donde se ensambló el motor y avanzó a nivel hasta la planta baja, donde se unía la carrocería al chasis. Entonces, lo que vemos que se desarrolló fue una producción en masa, una producción de autos a nivel realmente masivo, barato. Todo el mundo lo podía comprar, era fácil de usar, no se necesitaba un chofer. Esto fue lo que revolucionó no solo el área de lo que era el transporte,
sino todo en general, porque esto de la línea de montaje se usa en todas las fábricas hoy en día, desde esa época. Así que, bueno, ahí tenemos el surgimiento, o sea, cómo van surgiendo cosas, van avanzando, y son todas cosas muy próximas en el tiempo a la Primera Guerra Mundial, a los grandes sucesos que ocurrieron durante esta primera década del siglo XX, donde parece que hubo una avalancha de cosas que por un lado pueden tomarse como un avance, que en un aspecto sí lo fue, pero por otro lado vemos cómo todo converge hacia un mismo lugar y todo esto fue utilizado en la guerra y a partir de ahí la escalada, por supuesto. No nos vamos a tirar en contra del Forte porque realmente le facilitó la vida a mucha gente, hizo que mucha gente pudiera tener su auto. Pero bueno, ya vamos viendo cómo se va metiendo dentro de la sociedad y dentro de lo que es la clase media y la clase obrera. Se va dando por un lado una mejor calidad de vida, si uno lo ve desde un punto de vista, pero también se lo empieza a hacer dependiente, si uno lo ve desde otro punto de vista. Y donde grandes empresas se transforman en grandes corporaciones que después tienen sus fundaciones y que se van entremezclando con la política y cada vez la cosa va aumentando y van entrando en la camarilla y lo que vemos es eso. Gracias a esto que le facilitó la vida a mucha gente, que le dio una mejor calidad de vida a mucha gente, la compañía Ford se enriqueció lícitamente porque sacó un muy buen producto, pero a partir de este momento lo vamos a tener metido en todos lados también. Entonces, es el nacimiento de otra nueva gran empresa, de otra gran corporación, con todo lo que eso va llevando con el tiempo. Y pensar que Henry Ford publicó un libro y que tiene que ver, porque él, bueno, había leído los protocolos y había quedado muy choqueado por lo que había leído y bueno, publicó un libro, El Judío Internacional, en donde hablaba de toda esta conspiración que se plantea en los protocolos. Y bueno, obviamente después Hitler lo admiró por haber hecho esto, lo condecoró también, pero en un punto él sabía cómo venía la mano, conocía los protocolos y paradójicamente su hijo es el que hace la fundación, la Ford Foundation, que con el tiempo está al nivel de la Rockefeller Foundation y todo eso, y está metido en todas estas cuestiones. Cuando uno va ahí a escarbar un poquito, está haciendo donativos a partidos políticos, metidos con ONGs y toda esta cuestión. Es paradójico, ¿no? Pero bueno, todo termina así, es decir, cuando las empresas terminan siendo tan grandes, hay dos opciones: o transan con lo que hay o van a la bancarrota, porque la realidad es esa. Y bueno, a pesar de haber publicado esto y demás, ya después, los que vinieron después, entraron en esta misma conspiración. Así que, bueno, eso fue lo que tiene que ver con el Ford T, el modelo T, que, bueno, fue el masivo, el que cambió la historia realmente de la movilidad, por lo menos, y el que le dio a la empresa Ford
la posibilidad de convertirse en la gran empresa y la gran corporación que es hoy en día. Y bueno, a pesar de su fundador, terminar metido en lo que él mismo avisaba que estaba pasando. Así que bueno, a partir de ese momento entonces está metido en la vida política del mundo. Y lo tenemos con fundaciones, bueno, además ya era influyente en su momento. Bueno, los Ford pasaron a ser una de las familias más importantes y bueno, gracias a esto, por lo menos nos dieron ese auto y facilitaron un poco la vida de la gente al principio y después todo como siempre, todo lo que empieza bien, lo poco que empieza bien se va desmadrando. Pero bueno, así conocimos la historia del Ford T, de las líneas de ensamblaje, de cómo se montó esta empresa y de cómo llegó a ser lo que es hoy en día con todo lo que eso implica.